Bueno, recibimos a la diputada Frente Amplista Cristina Lustenberg para hablar de varios temas. Uno de ellos es la ley de primera infancia, que está a estudio del Parlamento, pero también vamos a estar hablando de temas políticos, con la incursión de este nuevo sublema par. Pero vamos a empezar por el tema legislativo. La ley de primera infancia, ¿en qué proceso está a nivel parlamentario? Bueno, la ley de primera infancia, buen día a ustedes y a la audiencia, está corriendo con los tiempos parlamentarios, vamos a decirlo así. Hasta el 15 de septiembre tiene plazo, hasta el 15 de septiembre tendría para esta primera instancia de tener la oportunidad de media sanción. Está en la Comisión de Población y Desarrollo. Hace 2 semanas lo que se decidió y se votó la ley en general por parte de toda la bancada del Frente Amplio, con los votos del Partido Colorado y del Partido Independiente. El Partido Nacional, en principio, destacó la elaboración de una buena ley que le da una concepción diferente al diseño de las políticas públicas en el área social y particularmente de primera infancia, pero consideraba que no era el momento de votar esta ley. En el directorio del Partido Nacional de la semana pasada, la candidata a vicepresidenta por el Partido Nacional, la escribana Beatriz Argimón, manifestó rever la disposición del Partido Nacional de la postura, entonces lo cual es una muy buena noticia, que por lo menos esta ley vaya contando con la aprobación en líneas generales de todos los actores dentro del sistema político. Así que mañana tenemos una reunión, dentro de nuestra bancada se ha conformado un equipo de trabajo entre senadores y diputados de nuestra fuerza política con integrantes del Poder Ejecutivo para ver si logramos avanzar en la primera comisión, que es los primeros días de septiembre, en la Cámara de Diputados, porque realmente esta es una ley que uno va retomando la noticia anterior, que tenemos que lamentar el fallecimiento de esa muerte de ese lactante, de ese bebé. Y esta ley lo que hace es eso, le da prioridad política a un tema que en un país como el nuestro, todas las políticas públicas que garanticen el 100% de la atención y la concepción en un país que siempre ha tenido una construcción desde la mirada de los adultos, y los niños y adolescentes cuesta que sepamos que tienen que ser una política de Estado, una prioridad, no solo vinculado a la responsabilidad de las familias, y sí la política pública tiene que estar diseñada desde la mirada de las familias, con un enfoque de derechos para los niños. Y esta ley lo que hace es eso, cambia el paradigma de cómo se diseña una política pública que mejore el acceso de prestaciones y servicios que hoy hemos avanzado muchísimo, y eso lo quiero decir públicamente porque uno tiene indicadores desde mortalidad infantil, desde indicadores vinculados a aumento de la expansión de cobertura en centros de educación inicial y primera infancia, con la puesta en marcha del sistema de cuidados, cantidad de prestaciones que se hacen por parte del sistema de salud, pero todavía tenemos superposición de algunos programas y no acceso a algunas prestaciones en el tiempo oportuno que precisan esas familias. Concretamente, si la ley fuera aprobada, nace un niño en situación de vulnerabilidad social, ¿esta ley qué consagra para ese niño y su familia? El 100% de las atenciones. Lo que hace la ley es que pone en el centro el 100% de las familias de todos los sectores socioeconómicos, porque sí estamos de acuerdo que tenemos que poner más foco en las familias de mayor vulnerabilidad, pero también hay algunas prestaciones que para una familia de trabajadora de los quintiles 3, 4, que no está quizás en los segmentos de extrema vulnerabilidad, si ese niño nace con alguna alteración del aprendizaje, tiene alguna alteración del espectro autista, tiene alguna debilidad en cuanto a no tener el 100% de su desarrollo garantizado y requiere de apoyos de equipos interdisciplinarios, el Estado tiene que ser garante de esa atención y de ese derecho. Lo que hace la ley es que ve los 44.000 niños, ordena los sistemas de información, que hoy también hemos avanzado mucho, pero quizás los tenemos dispersos, y lo que la ley hace es que ordena las políticas públicas con programas y competencias que tiene el INAU, que tiene el área de salud a lo largo de todos los prestadores, tanto el área pública como privada, prestaciones que otorga el BPS, ver qué condiciones de programas que atienden la vulnerabilidad hoy están llegando y cómo están llegando a los hogares. Cuando usted dice ordena, ¿es porque hay superposición en algunos casos de programas? En algunos casos hay superposición y después hay en otros casos
donde se llega con equipos técnicos, pero quizás faltan prestaciones vinculadas a la salud mental que precisan esos papás para sostener la crianza de esos niños. Hoy todavía, por más que se ha avanzado, hay miles de familias que viven en situaciones de emergencia habitacional y fíjense, en el invierno, por eso en el invierno aumenta la mortalidad infantil, porque las condiciones vinculadas a el capital educativo de las familias, a las características sociales, si eso se suma, vivir un lactante chiquitito en condiciones de fragilidad, en una vivienda con piso de tierra, material de desecho, las condiciones climáticas influyen directamente en la calidad de enfermarse que pueda tener ese lactante tan chiquitito. Lo que hace esta ley es que ordena por trayectoria de vida las políticas públicas que inciden en las familias con niños, empezando ordenando la etapa de 0 a 6 y después ordena con un gabinete político que nosotros proponemos que lo dirija el presidente de la República con los ministros de las carteras correspondientes, con una unidad de coordinación desde el Ministerio de Economía y Finanzas que coordina y ve desde el punto de vista presupuestal dónde podemos tener dificultades o dónde puede haber debilidades en el presupuesto, o también evalúa si esos programas en conjunto con el Gabinete y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto no crea nuevas institucionalidades, sino que le da un diseño diferente, de mayor relevancia política, a un tema como tiene que ser garantizar que el 100% de los niños en este país tengan garantizado todos los derechos. Cristina, yo repaso los discursos de los candidatos que tienen más posibilidades de acceder justamente a la presidencia de la República, más allá de no desconocer las consideraciones de todas las expresiones políticas hoy en día, pero uno, en los temas centrales está déficit fiscal, seguridad. Salud, el tema de seguridad social, está el tema de si debates sí, si debates no, si las encuestas le pegan, si no le pegan. Pero el tema, yo lo ponía públicamente hace pocos días en un tuit, que me gustaría escuchar más a los políticos en sus oratorias centrales hablar de políticas de primera infancia. ¿Por qué no está en la primera línea las políticas de primera infancia, en los discursos de los candidatos? Y bueno... O sea, primero, ¿lo reconoce como un debe eso en los candidatos? Ya no solo en Martínez, sino en todo el espectro político. Sí, cada vez más los candidatos también, Danilo, lo van tomando con mayor relevancia dentro del área de las políticas sociales. En nuestro programa de Frente Amplio hay un compromiso de ir hacia un 0% de la pobreza infantil en el próximo gobierno, si la ciudadanía accede a votarnos como fuerza política, que sí queremos un cuarto gobierno para seguir avanzando, por lo menos en estas políticas que inciden en los hogares con niños. Pero ¿qué pasa también? Los niños en todos los lugares del mundo no son una población que tenga vocería, porque no votan, vamos a entendernos. Quizás es duro decirlo así, pero tiene algo que ver, no tienen grupos de incidencia, dependen mucho de la concepción ideológica y de los acuerdos que tengamos como ciudadanía. Los países nórdicos hace muchos años se pusieron de acuerdo que las políticas de salud sexual y reproductiva, de empleo, que priorice la población joven y la inserción de las mujeres en el mundo del trabajo, inciden directamente en las políticas de cuidado y de protección social a las familias y a los niños. Y ese es el eje que nosotros tenemos que cambiar en nuestro país. En los últimos años del gobierno de Frente Amplio, el gasto público social ha aumentado 2.3 de lo que se invierte desde el punto de vista macroeconómico en el área social. Ha aumentado muchísimo y sobre todo en los últimos años con la puesta en marcha del Sistema Nacional Integrado de Salud, que priorizó la coincorporación de los niños con prestaciones gratuitas y de las mujeres. Actualmente en esta administración la puesta en marcha del Sistema Nacional Integrado de Cuidados, lo cual ha aumentado muchísimo la cobertura en determinados servicios, pero todavía nuestro país no llega a invertir un cuarto de su presupuesto total que se invierte en políticas sociales, en qué se invierte y cómo se invierte en los hogares con niños y adolescentes. Y no solamente es que precisamos más recursos, sino antes de diseñar cuántos más recursos precisamos, también tenemos que hacer una evaluación mucho más integral de si lo que estamos haciendo en estos momentos es lo que garantiza
lo adecuado que precisan las familias en todos los sectores socioeconómicos. ¿Falta esa evaluación actualmente? Y sí, se han hecho avances en el Consejo de Políticas Sociales. En esta administración yo participé por mi función anterior como viceministra de Salud en lo que fue el Plan Nacional de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia. O sea, se viene coordinando, se vienen haciendo avances, porque cuando hablo de estas cosas también les digo a ambos, a veces me dicen, Cristina, cuando pones tanto énfasis en este tema parece que no se reconoce lo hecho. Yo reconozco que hemos avanzado muchísimo, pero también yo decidí integrarme, a formar parte, salir de un lugar técnico que tenía en mi fuerza política a estar dentro del sistema político para hacer esto, Danilo, que tú decís, es que realmente las políticas públicas que inciden en los hogares con niños y adolescentes todavía no están como prioridad política pública. Si vemos a los niños, no los vemos realmente con los derechos, no entendemos que un niño va a tener, yo siempre lo digo y a veces quizás va a tener dificultades en la trayectoria educativa, en sus habilidades socioemocionales para vincularse con los demás, si ese niño no tuvo garantizado en los primeros años de vida una familia con cuidados afectivos, nutricionales, con todos los cuidados que los niños precisan en todas las etapas de la vida, pero sobre todo, el inicio de la vida es mucho más que el inicio, son como los cimientos. Entonces, la infancia y la adolescencia, empezando por la primera etapa de la vida, tiene que ser una responsabilidad y un acuerdo entre todos los actores del sistema político, un acuerdo intergeneracional, porque realmente es de los debes más importantes, pese a todos los avances. Hemos disminuido mucho la pobreza infantil, pero hoy es 16 veces más. La pobreza está concentrada en los hogares donde hay niños y adolescentes. Antes era de un 64%, pongo la cifra del 2004, y hoy es un 17%. Pero ese 17% equivale que todavía en nuestro país hoy hay casi 135.000 niños y adolescentes que están viviendo por debajo de la línea de la pobreza. Hemos avanzado mucho en cantidad de cosas. Como yo les decía, mortalidad infantil está entre las más bajas de América Latina, mortalidad materna, pero hoy tenemos que trabajar en calidad de los que sobreviven, en mejorar todos los servicios y prestaciones, y esa es una responsabilidad del Estado, y el Estado tiene que ordenar sus prestaciones para garantizar estos derechos. Cristina, se está jugando una parada grande a nivel política con la creación de su sector político, digamos, hacia las elecciones de octubre y esos acuerdos que se han gestado para crear un nuevo bloque, un nuevo sublema llamado progresista, donde ahí convergen las expresiones políticas de Álvaro García, de Mario Vergara, está usted también, aparece Fernando Amado. Básicamente, ¿cuál es la propuesta de expresión de este nuevo bloque emergente dentro de la izquierda? Bueno, Danilo, como tú decías, el sublema se llama Progresistas. Nosotros queríamos ofrecerle, nucleados el jueves hicimos el anuncio, como tú decías, con Mario Vergara, Fernando Amado. Nosotros estamos trabajando en conjunto con Álvaro García. La expresión nuestra electoral es entre el sector nuestro, que tuvimos expresión en las internas, que se llama PAR, y Plataforma, que son cómo se viene conformando Álvaro. Nosotros vamos a ir a un Senado en común, él liderando el Senado, yo segunda, y yo con una lista, estamos viendo una lista única en Montevideo, donde yo la lidero con otros compañeros en conjunto que vamos a definir y con expresión en todos los departamentos del país, pero fundamentalmente es darle a los votantes, a los ciudadanos. Primero, nosotros estamos trabajando muchísimo. En las elecciones se juega muchísimo, primero en una etapa donde hay falta de credibilidad en el sistema político, y nosotros quienes estamos ocupando lugares de responsabilidad en el área política, legislativa, en políticas públicas, en el gobierno, siempre tenemos que tener una autocrítica vinculada a la ética, a la transparencia, a la gestión, a la rendición de cuentas, pero un país que va teniendo falta de credibilidad en sus políticos, ¿tá? Es un país que va fragilizando la democracia. Nosotros apostamos a un nuevo gobierno en nuestra fuerza política que recoja lo hecho, pero también nos miramos para adelante. ¿Qué país del futuro queremos hacer que recoja lo hecho? Eso es lo que nos une en este sublema, tanto con Mario Vergara, como con Fernando Amado, como con Álvaro y conmigo, que tenemos una relación hace mucho tiempo de confianza, de líneas de trabajo, de ver el Estado desde una forma más transversal, más eficiente, donde el derecho humano esté vinculado con el derecho productivo y la transformación económica del país. Desde ahí es que queremos darle a los votantes frente amplistas o quienes pueden ver dentro del Frente Amplio, dentro de un sublema, figuras que representan una expresión, ¿tá?
que le dé, porque el Frente Amplio, desde que se creó en el año 1971, tuvo varias expresiones políticas. Acuérdense cómo se conformó el Frente Amplio en 1971, después cómo fue el Encuentro Progresista, cómo se incorporaron figuras también de los partidos tradicionales, pero sí es dar una opción, un bloque que está consolidado por parte de los compañeros que integran la lista 609 del MPP, la 1001, el Partido Comunista, el Frente Liber Sereni está viendo qué diseño electoral toma. Bueno, nosotros queremos dar una opción con ese diseño, que somos de izquierda, con una visión que recoge lo hecho, pero con claras propuestas de ir hacia adelante en empleo, seguridad, educación, políticas de infancia y adolescencia son una prioridad para nosotros, políticas de género, pero sobre todo ver el país hacia adelante. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por este contacto. Gracias, Cristina. Bueno, ahí estaba Cristina Lustberg entonces con las propuestas sobre políticas de primera infancia legislativas y esta nueva expresión política que surge en la izquierda de cara a octubre. Hacemos una pausa rápida porque ya no tenemos más tiempo, pero a la vuelta queda mucho más. Vamos.